Muy bien, que el Señor nos bendiga. ¿Quiénes están agradecidos por el Señor por este día? ¿Verdad que sí? Bien rico el clima que nos mandó. Como que nos hubiera puesto aire acondicionado. Qué galán, ¿verdad? Para el calor que habíamos estado teniendo, gracias a Dios. Muy bien. Les voy a pedir que me acompañen en sus Biblias. Por favor, vamos a ir al primer libro de Reyes, capítulo 3. El primer libro de Reyes está en el Antiguo Testamento. Venimos avanzando sobre el Antiguo Testamento. Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth. Primer libro de Reyes. Vamos a leer en el capítulo 3. Cuando lo encuentre puede ponerse de pie, por favor. Muy bien, vamos a leer los versículos del 3 en adelante. Dice la palabra del Señor. Mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. E iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal. Y sacrificaba ahí. 1000 holocaustos sacrificaba Salomón sobre aquel altar. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios: pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey, en lugar de David mi padre, y yo soy joven, y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande, que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo, y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque, ¿quién podrá gobernar ese tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios: porque has demandado esto, y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riqueza, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio, he aquí, lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Cuando Salomón despertó, vio que era sueño, y vino a Jerusalén, y se presentó delante del arca del pacto de Dios, de Jehová, y sacrificó holocausto y ofreció sacrificios de paz, e hizo también banquete a todos sus siervos. Oremos. Gracias te damos, Señor, por un día más de vida. Gracias por este clima tan fresco que nos has enviado. Gracias, Señor, porque nos das también la oportunidad de estar en tu casa, alabándote, reuniéndonos, compartiendo con nuestros hermanos y hermanas, Señor, y sobre todo porque podemos recibir tu palabra, Señor. Gracias porque la tenemos disponible para nosotros. Gracias, Señor, porque tu corazón está atento a nosotros también, a nuestras necesidades. Te pedimos, Señor, de que tú prepares nuestros oídos, Señor, para recibir la palabra, que sea una palabra que venga de ti, Señor. Yo me quito de en medio, Señor, y te pido que seas tú el que hable a tus hijos y a tus hijas, Señor, porque necesitamos de ti necesitamos. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Muy bien. Para hacer un breve repaso, ya ven que hoy sí los tengo haciendo repaso todos los domingos. Hemos estado estudiando en el Antiguo Testamento las personas que han tenido un rol similar al de Jesús. Obviamente nadie puede cumplir el rol de Jesús completamente, sino solamente Él,
Pero en el Antiguo Testamento encontramos muchos personajes que comenzaban a darnos fragmentos, una idea del trabajo que iba a venir a hacer nuestro Señor Jesucristo. Comenzamos hablando acerca de Moisés y leímos acerca de Moisés que Moisés, Dios lo envió para sacar a su pueblo de la esclavitud. El pueblo de Israel estaba en ese momento, ¿dónde? En Egipto, ¿verdad? En Egipto. Entonces, Dios envió a Moisés a sacar al pueblo de la esclavitud y decíamos, nuestro Señor Jesús vino a librarnos de la esclavitud del pecado. Amén. Después vimos a Josué. Y a Josué el Señor le dio un encargo muy grande, que era llevar al pueblo de Israel a la tierra prometida. Y decíamos también, nuestro Señor Jesús vino para llevarnos a esa tierra que nos ha prometido, ¿verdad? Al cielo que Él nos ha dado, a aquellos que hemos creído en Él. Para eso fue que vino el Señor Jesús también. Y Josué, su nombre también significa Jesús. El nombre de Josué y el mismo de Jesús y el nombre de Jesús son el mismo. Josué en hebreo, Jesús es la traducción al griego que usamos nosotros, pero el nombre original era Yeshua, que era el nombre que ellos compartían. Muy bien. Luego, continuando con la historia del pueblo de Israel, ya habían salido de Egipto, habían entrado a la tierra prometida. En la tierra prometida donde ellos vivían, ellos estaban teniendo dificultades porque los filisteos los habían dominado. ¿Recuerdan ustedes? El pueblo se había apartado y los filisteos habían tomado control de ellos. Y el Señor envió a Sansón. Aprendíamos que Sansón también tiene algunas características compartidas con Jesucristo. Entre ellas, que fue anunciado por un ángel, iba a estar dedicado desde su nacimiento, y el Señor lo envió para comenzar a quitar la aflicción, decía la palabra en el libro de los Jueces que leíamos, para comenzar a quitar la aflicción de los filisteos. Entonces, Sansón cometió errores, al igual que cualquier humano, cometió errores, pero a través de él podíamos aprender que el Señor está dispuesto a perdonar nuestros errores y a usarnos una vez más. ¿Recuerdan? Qué bueno, gloria a Dios. El hermano sí se acuerda, amén. Después continuamos y aprendíamos de David. Había pasado ya el tiempo de los jueces como Sansón. Israel había pedido tener un rey. El Señor les mandó por rey a Saúl, pero Saúl salió como aguacate mayugado, ¿verdad? Salió soplado. Entonces el Señor dijo, ahora voy a mandar un rey de acuerdo a mi corazón. Y mandó a David. David había sido menospreciado por su familia, igual que nuestro Señor Jesús. También él había sido menospreciado por los enemigos. Sin embargo, fue ungido por Samuel, el último de los jueces. Fue ungido, al igual que Jesús, el Mesías, nuestro rey. Él fue ungido. ¿Se acuerdan que Jesús fue ungido antes de morir? ¿Sí? Por la mujer que derramó el perfume sobre ella. Y además de eso, obviamente él era el Mesías. Mesías significa el ungido. El rey David también fue ungido y llegó a ser el rey sobre Israel. Entonces, David también fue una figura, una ilustración, por así decirlo, de lo que Jesús iba a venir a hacer, a consolidar su pueblo. David inició su reinado, antes de su reinado, perdón, él fue ungido y luchó contra el gigante Goliat, que también era de los filisteos, lo derrotó y fue una gran victoria para el pueblo de Israel. Él llegó a ser un gran rey. Fue quizás el rey más grande en toda la historia de Israel. Y ahora vamos a estudiar acerca de su hijo. El hijo de David, que llegó a ser rey sobre Israel, que fue el rey Salomón. Amén. Entonces ahora vamos a estar viendo acerca del rey Salomón. David tampoco fue perfecto. Son muy conocidos los pecados de David, ¿sí? De David, por ejemplo, conocemos que se acostó con una mujer que era mujer de uno de sus oficiales, ¿se acuerdan? Con Betsabé, la mujer de Urías Eteo. Y cuando quedó embarazada, mandó a matar a Urías Eteo. David también no pudo llevar bien su casa, su propia familia. ¿Por qué? Porque uno de sus hijos
se levantó contra él y dijo, ahora yo voy a ser rey. Y quiso quitar a David de rey. Otro de sus hijos mató al otro. Otro violó a una media hermana que tenía. Entonces David en su mismo hogar, en su misma familia, tuvo problemas. David no fue perfecto. Sin embargo, Dios dijo que David había sido un siervo de acuerdo a su corazón. Entonces aparentemente hay algo que tenemos que comenzar a notar a través de todas estas personas. Moisés, el que tenía miedo de hablar. Josué, el que tenía el gran reto ese por delante, el que se tenía que enfrentar y no hallaba cómo hacerlo. Sansón, que tenía este problema grande con las mujeres, ¿verdad? David, que había tenido problemas en su casa. Y ahora vamos a estudiar a Salomón. El Señor sabe que los humanos tenemos defectos. Él espera de nosotros que intentemos ser perfectos, que intentemos ser santos, que no andemos buscando excusas, pero también sabe que nos vamos a equivocar. Mire cómo comienza la historia esta cuando Salomón comenzó a ser rey. Dice en el versículo 3, mas Salomón amó a Jehová andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Muy bien. Salomón había nacido, por cierto, su mamá era Betsabé, la misma mujer que David le había robado al otro. Cuando la mujer quedó embarazada, el bebé murió. Ese fue el castigo que Dios le mandó a David, que iba a perder ese hijo. Pero el siguiente hijo que tuvo, le dijeron que se iba a llamar Jedidías. ¿Sabe qué significa Jedidías? Jedidías significa amado de Jehová. Amado de Jehová. Cuando mi esposa y yo nos casamos, me dice, ¿y si tenemos un niño, cómo le ponemos? Pongámosle Jedidías, le digo yo. No, hombre, le van a decir que Jedías en el kinder. Como les encanta poner apodos por los nombres en el kinder, ¿verdad? No, pero Jedidías, aunque se oye raro en español, es un nombre muy bonito. Significa amado de Jehová. Ese era el nombre de Salomón. También le pusieron por nombre Salomón. Salomón no solamente era amado de Jehová, sino que dice al principio del versículo 3, Salomón también, ¿qué? Amó a Jehová. Jehová lo amaba a él y él amaba a Jehová. Él pudo crear esta relación con el Dios de su padre. ¿Y qué más dice? Andando en los estatutos de su padre David. ¿Cómo demostraba Salomón el amor a Dios? Andando en los estatutos de su padre David, andando en lo que su padre le había enseñado. Solamente dice el versículo, al final del versículo 3, sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Aquí lo presenta, solamente eso significa, lo único que hacía, o el único error que tenía, es que quemaba incienso en los lugares altos. Los lugares altos eran altares paganos, por así decirlo. Eran altares que se usaban antes para adorar a otros dioses, y el Señor les dijo, vaya, miren, cuando ustedes vayan a la tierra que yo les voy a dar, ustedes no van a andar adorando a otros dioses, y solo me van a adorar a mí, y solo lo van a poder hacer en un lugar. Y el lugar que el Señor les dio para adorar, ¿cuál era? Antes del templo, el tabernáculo. Sí, Él les dio, construyeron una tienda. ¿Se acuerdan que Moisés construyó una tienda de campaña bellísima, con materiales muy finos? Pusieron ahí el altar y dijeron, este va a ser el único lugar donde van a poder adorar a Dios. Sin embargo, en ese tiempo, ¿qué dice ahí? Salomón cometía ese error. Mire, sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Entonces, como que todavía Salomón cometía algunos errores. Y el Señor estaba dispuesto a omitir esos errores, a saber que Salomón era humano, que tal vez no había aprendido bien algo, por el hecho de que Salomón lo amaba de verdad. ¿Usted cree que la Biblia diría que Salomón amaba a Jehová, que Salomón amó a Jehová, si no fuera cierto? El Señor sabe que nosotros vamos a cometer errores. ¿Qué tan frecuentemente cometemos errores? Todos los días. ¿Sí? ¿O hay alguien que esta semana no se haya equivocado? Que viene igual de limpito como salió el domingo pasado. ¿Verdad que todos nos ensuciamos en el camino? Mire, yo me ensucié en el camino de allá para acá. Ya medio me limpié, pero por ahí me topé a un muro y me ensucié. Solo caminando allá de la oficina para acá. Y ahora cuando salimos acá, cometemos un error. Nos dicen algo y nosotros respondemos en la primera. Pero ¿qué pasa?
si en nuestro corazón está el deseo de agradar a Jehová. ¿Y de dónde viene ese deseo? De nuestro amor por Él. Si nosotros de verdad lo amamos, no vamos a querer ofenderlo. Mire, mi esposa y yo cumplimos 10 años de casados este año. Y a veces la ofendo sin querer todavía. Amén, va a decir. No. A veces la ofendo. A veces la hago sentir triste con algo que yo digo. Pero no era mi intención. ¿Qué hago yo? Le voy a decir, mira, perdóname. No fue mi intención decirte las cosas así. No quería que se interpretara de esta manera. Perdóname, le digo. Ya no lo voy a hacer. No te quería decir algo que te hiciera sentir triste. ¿Qué hace ella? No me perdona. No, mentira. Sí, me perdona. Si aquí está, miren. Después de 10 años seguimos juntos a pesar de tantos errores. Me perdona. ¿Por qué? Porque ella sabe que yo la amo y que no lo hice con la intención de herirlo. Así es el Señor. El Señor sabe que nosotros vamos a cometer errores, pero no ando cometiendo errores. No me voy yo los viernes y le digo, mira, ahí regreso mañana. Ahí me perdonás cualquier error. No. No son errores premeditados. No ando yo buscando la ocasión. No. Si la ofendí, fue porque me tropecé, porque dije algo sin querer, pero yo la amo y yo quiero agradarla, y eso es lo que el Señor espera de nosotros. El Señor nos ama. Jedidías, Salomón, fue amado por Jehová. Y así hemos sido nosotros amados por Dios. Hemos sido amados al punto de que Él envió a su Hijo a morir por nosotros. Amén. ¿Hay amor más grande que ese? ¿Que Jesús puso su vida por nosotros? Claro que no. Entonces, ¿qué es lo único que está esperando el Señor? Que nosotros correspondamos ese amor. No nos está pidiendo Él algo más grande de lo que nosotros podemos dar. Solo nos está pidiendo que correspondamos ese amor, y Él va a estar dispuesto a ir limpiando los errores que nosotros vayamos cometiendo. Ahora, mire otra característica de Salomón. Salomón no solamente decía que amaba a Jehová. Dice en el versículo 4, e iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba allí. 1000 holocaustos sacrificaba Salomón sobre aquel altar. O sea que lo que Dios le había dado como manifestación de su amor por Salomón, Salomón, ¿qué hacía con esas bendiciones? ¿Se las guardaba para él? ¿Era egoísta? ¿O él presentaba ofrendas generosas a Dios también? ¿Verdad que sí? Imagínense sacrificar 1000 holocaustos. Él sacrificaba, él daba una ofrenda del tamaño que un rey puede dar. Ahora, el Señor no le pedía a un pastor de ovejas, a un agricultor, a un zapatero, que diera una ofrenda del tamaño del rey para demostrar el amor por Dios. Pero a cada uno el Señor le pide que dé una ofrenda del tamaño que la puede dar. Que cada uno trajera de acuerdo a su capacidad, decía el Antiguo Testamento. Y eso es lo que el Señor espera de nosotros. Ahora, ¿será que el Señor a nosotros nos ha hecho reyes de un gran dominio y que tenemos miles de vacas para traer? No. Pero aprendíamos de que el Señor a todos nos ha dado lo que necesitamos, ¿verdad que sí? ¿Se acuerdan que en David veíamos eso? David no tenía la gran armadura, no era un gigante, no era un guerrero, pero el Señor le había dado las herramientas necesarias y la habilidad para ir y hacer su obra. Entonces a cada uno de nosotros el Señor nos ha dado, bueno, a unos como Salomón les ha dado muchas riquezas, y a otros quizás no tanto, y a otros les ha dado otra cosa, pero el Señor nos ha dado a cada uno lo que necesitamos. ¿Y qué es lo que espera Él? Que con eso que Él nos ha dado, nosotros vengamos y se lo devolvamos, de una manera que le podamos hacer un sacrificio, una ofrenda a Él, presentarle algo agradable. Pero a veces nos duele hasta dar el diezmo, ¿verdad? Cuando nos dan $1, el diezmo es 10 centavos. Vaya, ahí va. Pero ya cuando gana $100, el diezmo es $10. Vaya. Y ya después gana $1000 y el sueldo es, el diezmo es $100. Y $100 lo piense. Con $100 ya pago esto, ya pago lo otro. ¿Verdad? Ya va doliendo.
Y el Señor no espera más de nosotros de lo que podemos dar. El Señor espera que nosotros le sirvamos, que pongamos a disposición suya aquellas cosas que Él nos ha dado por amor. Y eso fue lo que dio Salomón. Otra cosa que Salomón hacía, andaba en los estatutos de su padre David. Lo que su padre le había enseñado, Salomón lo respetaba. Salomón respetaba las enseñanzas y las instrucciones de su padre. De esa manera respetaba la palabra de Dios. Decimos que amamos a Jehová, decimos que amamos a Dios, obedecemos a nuestros padres, respetamos a nuestros padres, honramos a nuestros padres. Esa es una manifestación clara de alguien que ama a Jehová. ¿Cómo puedo decir que lo amo si uno de los principales mandamientos no los cumplo? Entonces ahí está. Salomón amaba a Jehová, pero lo demostraba en su obediencia, en su sacrificio, en buscar de Dios de todo su corazón. Entonces miren lo que le sucedió. Versículo 5. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños y le dijo Dios: pide lo que quieras que yo te dé. ¿Cómo le dijo Jehová a Salomón? No lo escuché. ¿Cómo le dijo Jehová a Salomón? Pide lo que quieras que yo te dé. Imagínese le dijera Jehová eso a usted. Vanessa, pide lo que quieras que yo te dé. ¿Qué le pediría el Señor, Vanessa? Imagínense, hagamos una ilustración. Imagínense usted anda en Metrocentro. Y en eso viene saliendo ahí de la Torre Roble el dueño de Metrocentro. ¿Cómo es que se llama ese señor? El señor Poma, Ricardo Poma. Viene saliendo ahí con todos los guardaespaldas que se va a subir a la limusina y en la gran carrera que va, ¡pum!, se le cae un librito. Y usted pasa después y lo recoge. Una chequera. Y todos los cheques firmados, porque el señor no puede andar perdiendo el tiempo a la hora de dar un cheque. Ya todos los cheques vienen firmados. Y usted le intentó avisar, pero se fue. Ni modo, ¿qué voy a hacer? Me iban a agarrar los guardias y yo pegaba carrera detrás de él. Entonces ahí le queda una chequera firmada. Todos los cheques firmados. ¿Qué haría usted? ¿Cuánto le escribiría en el primer cheque? Ajá. ¿Para qué le serviría? ¿Qué pagaría primero? Quiero ver el lapicero. Ajá. ¿Cuánto le ponemos al primer cheque? Es suyo, ya ahí se lo encontró. Ya todos están firmados. A él no le va a hacer. Ni cuenta se va a dar. Ajá. ¿Cuánto le pone? ¿Qué necesita pagar? ¿Qué quiere comprar? Lo que usted quiera. ¿Cree que no le va a alcanzar a él? Ajá. Un 1 con otro 0. Otro 0. Otro 0, otro 0, otro. Ya se va a acabar el espacio ahí y no se le acaba la cuenta. ¿Qué haría con eso usted? Ay, yo pago la casa, yo compro otro carro, yo me voy de viaje, Algunos que con un celular se quedan tranquilos, ya eso estaba pensando. Yo un iPhone me compro, va. ¿Qué haría con eso? Imagínese, viene... No quizás el hombre más rico de El Salvador, sino el Dios más poderoso del universo viene y le dice: pídeme lo que quieras. ¿Qué pediría usted? Lo que usted quiera. Así le dijo Jehová a Salomón. Lo que quiera. Y Salomón lo pensó. Lo que yo quiera. ¿Qué es lo que quiero? Que se mueran todos los que me quieren matar. Quiero ser rey por 100 años. Quiero que mis hijos sean una línea de reyes para siempre. Quiero... ¿Y qué pidió Salomón? Sabiduría. Mire lo que dice el siguiente versículo. Mire cómo comenzó Salomón. Y Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre,
porque Él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. ¿Qué es lo que comenzó haciendo Salomón? Comenzó reconociendo el esfuerzo, el trabajo, el sacrificio de su padre. Comenzó dándole honra a su padre. Y a veces cuando llegamos a cierta edad, hoy hablaba el pastor también de eso, por cierto, en el culto de las 8. Es que deberían de venir a los dos cultos, fíjense. Predicamos diferente, así que... hablaba el pastor de eso. Cuando los niños están chiquitos, los papás le dicen una cosa, ahí van. Obedientes, la mayor parte del tiempo. Pero ya cuando llegan a los 15 años, decía, sienten que saben más que los papás. Es que vos no sabes de lo que estás hablando. Es que el mundo ya no es así. Es que no sé qué. Miren, a ver, ¿cuántos aquí tienen hijos? Levanten la mano. ¿Por qué se sientan solo de este lado? A ver, hagamos una pequeña encuesta. Esta no está preparada, que conste, oyen bichos. Esta no está preparada. ¿A quiénes de los que tienen hijos, sus papás en algún momento les dijeron, mira, no te juntes con fulanito, no te juntes con fulanita porque no te conviene? Levanten la mano. Ajá. No les voy a preguntar si les hicieron caso a sus papás, oye. Pero levanten la mano si sus papás tenían razón. ¿Ya vieron? ¿Ya vieron? Ahora, a los que están aquí, ¿cuántas veces sus papás les han dicho, mira, no te juntes con fulanito, no te juntes con sutanito? No te conviene. No levanten la mano. Ustedes de seguro piensan que tienen más razón que sus papás. Así pensaba yo también, si a mí me pasó lo mismo. A mi papá me dijo, mira, con estos dos no te juntes. No te conviene. ¡Ah! Fue mi mejor amigo. Porque mi papá no quería que él fuera mi amigo. ¿Qué pasó? A los años me vine a dar cuenta que mi papá tenía razón. Desde el principio el tipo me estaba utilizando. Ya después me di cuenta, ya después comencé a sacar la cuenta. Todas las veces que me llamaba era para pedirme algo. Pero no, yo al principio no. Yo sé más que mi papá. Yo lo conozco. ¿Qué pasó? Tenía razón mi papá. Ya hoy que soy papá, me doy cuenta y digo, ¿cuántas me habría podido ahorrar? Pero cuando estaba en los 15 años, en los 20 todavía, yo pensaba que sabía más. Ay, Salomón se dio cuenta temprano, fíjense, y eso le ayudó a ahorrarse un montón de pencazos. Dice que Salomón, dice, él anduvo, mire cómo hablaba de su papá. Él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y yo he venido a ser rey por la misericordia que tú le estuviste a él. O sea que él reconocía a su papá, a su mamá, los honraba. Eso es una de las cosas principales que debemos de hacer si queremos que el Señor cumpla las peticiones de nuestro corazón. El Señor no va a bendecir a aquellos que no honran a sus padres. Después dice, ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Ahora, esto no significa que Salomón se paraba enfrente de la puerta y decía, ¿cómo hago? ¿Camino para adelante o para atrás? No, no significa eso, ¿verdad? Esa es una expresión que él tenía para decir, yo no tengo experiencia. No es que las puertas para él eran un misterio. No sé cómo entrar ni salir, quiere decir, no sé cómo hacer las cosas. Yo soy joven. Él reconocía sus limitaciones. El Señor tampoco bendice a aquellos que vienen y creen que se las saben todas. Al que no recibe consejo, al que no escucha. Cuando alguien viene y le dice, mira, te quiero decir algo, con amor. Mira, hijo, mira, hija. Mire, hermano, queremos hablar con usted. Y usted se cierra. No, yo no. Piensa que no se equivoca. Mire, estadísticamente nos equivocamos más de la mitad de las veces. Más de la mitad de las veces usted está equivocado. Somos humanos. Si se equivoca menos de la mitad de las veces, vaya a comprar billetes de lotería. Por lo menos va a ir haciendo pisto, porque más de la mitad de las veces va a ir ganando. Pero si no es así, usted se equivoca más de la mitad de las veces, igual que yo. Amén. Sí. Salomón lo reconocía. Él decía, yo no tengo experiencia. Yo, por mi cuenta, no puedo hacer bien esto.
¿Okay? Entonces, otra característica de aquellos que reciben las bendiciones de Dios es que reconocen sus propias limitaciones. Saben que no es que porque ellos son bien gallitos, ¿verdad? Porque ellos se la pican, porque ellos son la gran cosa. No es por eso. Es por la misericordia de Dios. Por eso es que vamos a recibir las bendiciones. No porque las merecemos, sino porque Él es bueno. Dice, en el versículo 8, y tu siervo está en medio de tu pueblo al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni enumerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Salomón, hay una cosa interesante, fíjense. Ya en este momento que Salomón está pidiéndole esto al Señor, un corazón entendido, sabiduría, ya Salomón ya de por sí era sabio, ¿no creen ustedes? Porque una persona que no es sabia, ¿qué pediría? Las otras cosas que dice ahí, ¿verdad? Riquezas, fama, todo eso. Pero Salomón pidió sabiduría. Ahora, esta sabiduría que definitivamente era más poquita que la que el Señor le dio. Pero este principio de sabiduría que tenía, ¿de dónde cree que había venido? Correcto, de su padre. Si su padre ya había sido rey por 40 años, y por 40 años él había estado, o por lo menos desde que Salomón comenzó a crecer, él lo había estado formando, porque él ya había sido elegido para ser el rey. Y él lo formaba y le decía, vaya, mira hijo, tenés que ser justo con las personas, tenés que tratar bien, tenés que amar a Dios por sobre todas las cosas. Y él escuchaba, y él había venido acumulando todo eso, y este principio de sabiduría que él tenía, él lo había recibido de ahí. Y esto fue lo que le permitió a él crecer mucho más. Miren, a veces podemos pensar, bueno, pero por lo menos el papá de Salomón era un rey, y él amaba a Dios, y él aquí, y él allá, por lo menos con él era fácil. Mire, David tenía defectos, ya se los mencioné yo. Una vez, uno de sus hijos, Absalón, le hizo pegar carrera. Tuvo que huir de Jerusalén porque lo quería matar. En esa carrera debe haber ido Salomón chiquito. O sea, tenían problemas. Yo hace poco me enteraba de una persona. Yo la respeto mucho, yo la admiro mucho. Y ella siempre anda cuidando a la mamá. Siempre anda cuidando a la mamá. Y me contaban, mira, me decían, la mamá de esta señora a todos los hijos los regaló. Y a ella se la quedó solo porque les servía. Tuvo varios hijos y a todos los regaló, los maltrataba y los terminó regalando y los dejó regados. Y esta señora ha andado tratando de volver a entrar en contacto con sus hermanos, que los perdió. Perdió a sus hermanos porque la mamá le valía. Pero ella, aún ahora que la mamá ya está senil, aún ahora que la mamá ya sale con unas pilas todas disparadas, la sigue cuidando, la sigue honrando. No le hace caso en todo lo que le dice, no, pero honrar a los padres es cuidarlos, estar pendientes de ellos, estar en comunicación, no andar hablando mal de ellos. Como mínimo, aunque sean padres que no hayan hecho lo correcto, tenemos esa obligación. ¿Y qué pasa? Esta señora, ¿qué clase de vida el Señor le ha dado? Le dio un buen trabajo, todo su tiempo laboral hasta su jubilación. Tiene su casa, tiene su gran camioneta, se da sus viajes, una vida bendecida, a pesar de que viene de... O sea, si la señora ni a estudiar la mandaba, pues. Si la mamá la agarraba de sirviente. Y el Señor le ha dado todo eso, ¿por qué? Porque ella se ha mantenido honrando a sus padres. Entonces no tenemos que esperar, no, es que solo si mi papá fuera un rey como el rey David, si mi mamá fuera como... No, los papás que el Señor le ha dado, esos son los que usted tiene que honrar, no los papás del vecino, no si fueran de esta forma. Entonces, ¿qué pasa? En Salomón comenzamos a ver que el fruto que él tenía desde el principio, ese pequeñito fruto que él tenía, era porque él había cumplido con esto. Porque él había reconocido la labor de sus padres en su vida y ahora él tenía acceso a una bendición mucho más grande. Por esto que él había vivido. Entonces, ¿qué le dijo el Señor? Mire, en el versículo 10, y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto.
Y le dijo Dios: porque has demandado esto, y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio, he aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. ¿Qué le parece? ¿Será que Dios alcanzó las expectativas de Salomón? ¿O será que Dios superó las expectativas de Salomón? ¿Verdad que las superó? Salomón no se esperaba. Él no llegó pidiendo decir: Señor, yo quiero ser el más sabio que ha habido en toda la historia. No, pero Dios eso fue lo que le dio. Cuando nosotros amamos al Señor y nos esforzamos por agradarle a Él, aunque nosotros tengamos errores, aunque Salomón sacrificaba incienso en los lugares altos, que no era lo correcto, aunque David había tenido problemas en su casa, había mandado a matar a uno de sus amigos, aunque Sansón había andado con mujeres que ni siquiera, que eran mujeres paganas, aunque Moisés no quería ir a hablar con Salomón, a hablar con el faraón, cuando Dios lo estaba mandando, anda, él decía: no, no quiero. A pesar de que nosotros tengamos errores, si nosotros reconocemos nuestras limitaciones, el Señor puede superar nuestras expectativas. Cada uno de estos líderes, cada uno de estos personajes que hemos estudiado, el Señor superó las expectativas que ellos tenían. Y con Salomón, ni siquiera lo digamos. Llegó a ser el hombre más sabio que ha existido. ¿Por qué? Porque reconoció sus limitaciones y vivió de acuerdo a lo que el Señor decía. Cuando nosotros queremos vivir de acuerdo a lo que nosotros pensamos que es correcto, no, es que yo creo que mejor así hacer las cosas. Sí, yo sé que la Biblia dice esto, pero ahora así se debe hacer. No, es que a mí mis papás me enseñaron así, pero es que, ¿verdad? Y pensamos que nosotros sabemos más. Entonces, ¿qué estamos diciendo? El que tiene limitaciones es Dios. El que ya no me puede enseñar es Dios. Mi papá no sabe de lo que está hablando. Cuando la Biblia dice honrar a los padres, eso aplicaba al Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué pasa? Le pongo las limitaciones. Estoy diciendo que Dios tiene limitaciones. Entonces, ¿cómo van a quedar mis expectativas? Defraudadas. Pero si yo reconozco mis limitaciones, el Señor va a superar mis expectativas, como lo hizo con Salomón. Y mire más adelante. Dice: cuando Salomón despertó, versículo 13 íbamos. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Cuando Salomón despertó, vio que era sueño, y vino a Jerusalén y se presentó delante del arca del pacto de Jehová, y sacrificó holocaustos y ofreció sacrificios de paz, e hizo también banquete a todos sus siervos. Ahora, ¿cuál fue la reacción de Salomón con esta bendición tan grande que no había habido una igual antes? En lugar de creerse, en lugar de decir: hoy ya la hice, hoy me voy a ir a relajar, ya estuvo, ya me gané la lotería, ¿qué fue el azar? Más sacrificios. Él fue a agradecerle más a Dios, y esta vez de la manera correcta. Ya no se fue a los lugares altos como hacía antes. El Señor lo bendijo y dijo: bueno, hoy ya tengo la bendición, me voy a esforzar por hacer las cosas aún mejor que antes. A veces cuando nos dan un premio, cuando los muchachos, cuando ya sienten que ya van pasando, que ya pasaron del 6, ya van al 7, ya no estudian, ya no les van, o cuando los papás ya les dan el premio que les habían prometido, ya no hacen caso. ¿Sí? Cuando ya sentimos que el Señor ya nos sacó de la apretación que teníamos, de la deuda que nos dio, pues ya no voy a ir a la iglesia todos los domingos, tanto que me toca trabajar. Salomón no. Salomón, cuando recibió la bendición, dijo: bueno, si antes estaba sacrificando en los lugares altos, ahora lo voy a hacer solamente en el lugar que Dios dice. Y se fue al lugar correcto a hacerlo. Y no solamente eso, sino que dio testimonio también. Mire, dice, hizo también banquete a todos sus siervos. Él fue a compartir la bendición de Dios. ¿Usted cree que cuando reunió a todos sus siervos, a sus generales, a sus capitanes, a sus administradores, gobernadores, él no les contó acerca de esta gran bendición que Dios le había dado? Claro que sí, él fue a compartir su testimonio.
Entonces también tenemos que compartir nosotros de las bendiciones que el Señor vaya dando en nuestras vidas, para que puedan ser constantes y permanentes. Amén. Entonces, aprendamos de Salomón que aunque él tenía errores, tenía defectos, él reconoció sus limitaciones y su amor por Dios lo llevó a tener bendiciones aún más grandes. Y cuando él las tuvo, fue agradecido y compartió el testimonio con otros. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por lo bueno que eres con nosotros. Gracias por lo que aprendemos de Salomón, Señor, porque no solamente vemos la bendición que tú le diste, sino el camino por el cual, a través del cual tú lo llevaste, Señor. Te damos gracias, Señor, porque en tu palabra encontramos cada día lo que necesitamos para ir creciendo. Te pedimos que tú nos ayudes a estar cerca de ti, Señor, a poder agradarte y a poder hacerlo desde un corazón lleno de amor, Señor. Gracias, Señor, por lo bueno que eres con nosotros siempre. Gracias, Señor, porque tu amor se refleja en nosotros, en que enviaste a tu Hijo Jesús a morir por nosotros para perdonar nuestro pecado de esa manera. Gracias, Jesús, por la sangre que derramaste por nosotros, porque fue con dolor, Señor, fue con sangre, fue con un sacrificio completo que pudiste perdonarnos. Gracias por eso. Y si en este momento hay alguien que nunca le ha entregado su vida a Jesús y quiere comenzar a decir: Señor, yo te quiero amar así como tú me has amado a mí. El Señor ya hizo su declaración de amor por usted en la cruz. El Señor ya demostró que le ama. Ahora es su turno de decir: Señor, yo te voy a dejar de rechazar y te voy a comenzar a amar también. Si alguien quiere entregarle su vida al Señor en esta mañana, levante su mano. Le vamos a ayudar a orar. Le vamos a ayudar a entender qué es lo que dice la Biblia al respecto. No es una religión, no es un cambio de costumbres, no. Es una relación con Dios. Levante su mano para que podamos ayudarle. Levante su mano para decirle al Señor: yo te recibo hoy. Padre, te damos gracias por tu palabra, por tu amor y por tu misericordia. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a amarte cada día más, Señor, y que se note en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén.